Hola chicas y chicas, vamos a resolver ahora de manera complementaria al PDF que está publicado ya el problema 5 de la guía 1 de determinantes, ¿sí? Fíjense el enunciado, tenemos que probar la siguiente identidad. Este determinante igual a x cuadrado por 3a menos x. Em, si ustedes observan, esta matriz que está dentro del determinante es un arreglo simétrico, ¿sí? Porque los elementos que están ubicados fuera de la diagonal principal son iguales en las posiciones simétricas. Además de eso, tiene en la diagonal principal exactamente el mismo elemento, es decir, el elemento 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3 son iguales entre sí, ¿sí? Y además de los detalles que les acabo de señalar, también pasa que no solo el elemento 2,1 es igual al 1,2, el 3,1 es igual al 1,3 y así, sino que además los tres elementos que están ubicados en el triángulo por debajo de la diagonal principal son exactamente los mismos que los elementos que están ubicados por encima de la diagonal. Entonces es una estructura bastante particular y que se suele presentarse en muchos otros ejercicios. Entonces vamos a ver ahora en el pizarrón cómo lo podemos trabajar de una manera diferente a la que está explicada en el PDF. ¿Sí? Vamos a eso. Lo que vamos a hacer es aprovechar la forma que tiene el arreglo, que además de tener una simetría, tiene una condición extra que tiene que ver con los mismos elementos en la diagonal principal. ¿Sí? Recuerden la propiedad 3, ¿sí? Que dice que si yo a una columna le sumo otra multiplicada o un múltiplo de otra columna, el determinante no varía. Entonces en este caso, si yo a esta columna la multiplico por 1 y la sumo, el determinante se mantiene inalterado. ¿Sí? Y lo mismo sucede si yo a la primera columna le sumo la tercera columna multiplicada por 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que el hacer estos pasos, que los puedo hacer juntos, ¿sí? Por la propiedad 3, acá escribo más clarito, la columna 1 le sumo la columna 2 y la columna 3, ¿sí? Lo que va a pasar es que, como en todas las filas de este arreglo, fíjense, hay una, dos, tres veces la letra A y una vez el elemento menos X, ¿sí? La cantidad menos X, pasa lo mismo acá, 3A y menos X, 1, 2, 3A y menos X, ¿sí? Entonces yo al sumar todas las columnas hacia la primera, voy a conseguir 3A menos X para el elemento 1, 1, 3A menos X para el elemento 2, 1 y 3A menos X para el elemento 3, 1, ¿sí? Fíjense entonces que lo que estoy consiguiendo es que toda una columna aparezca multiplicada por el mismo escalar, es decir, por 3A menos X. ¿Qué pasa con las otras dos columnas? Simplemente no presentan ningún cambio, entonces yo puedo seguir trabajando de esta manera. La propiedad 3 la puedo hacer primero sumando esto, ¿sí? Y después sumando la otra en el paso siguiente, o bien como lo acabo de hacer, las dos sumas hacia la primera columna, ¿sí? De manera simultánea. No va a cambiar este estado final del determinante, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a usar ahora, obviamente, sobre la columna 1 es el axioma 2. El axioma 2 me dice que si yo observo que una columna del determinante está multiplicado por un escalar, yo lo puedo extraer del determinante, ¿sí? Y colocarlo adelante del cálculo que estoy haciendo, ¿sí? Y eso hace que el determinante siga igual. Entonces acá vamos a poner un 3a menos x, ¿sí? Que es el factor que extraigo por el axioma 2 de la columna 1, y me va a quedar acá un 1, 1, 1, y por supuesto que las otras dos columnas deben quedar iguales, ¿sí? Entonces así la igualdad se mantiene. ¿Está bien? Ahora bien, fíjense que hasta aquí estuvimos trabajando por columnas. El primer paso fue sumar columnas, el segundo paso fue extraer el factor de una columna, y ahora lo que vamos a hacer es trabajar por filas. ¿Por qué? Porque como yo tengo acá toda una columna de unos, es muy fácil, ¿sí?, poder usar de nuevo la propiedad 3 para conseguir la mayor cantidad de ceros en esa columna salvo un elemento. ¿Para qué hacemos esto? Para poder usar el desarrollo
del determinante, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que si yo quisiera desarrollarlo ahora o si lo hubiera querido desarrollar acá, tendría que haber hecho cada elemento de una línea por su cofactor. Entonces, en este caso, como tengo 3 elementos en esta línea, por más que los elementos sean sencillos, porque son unos, tendría que haber calculado 3 cofactores. Entonces, eso hace que sea muy engorroso la cuenta. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es reducir la cantidad de elementos no nulos que tenga esta columna para poder después desarrollar y calcular la menor cantidad de cofactores posible, que es 1, por supuesto, ¿sí? Entonces, pensando en eso, vamos a usar la propiedad 3. La propiedad 3 sobre los elementos de la fila 1 y voy a decir que a la fila 2 le voy a sumar la fila 1 por menos 1, multiplicada por menos 1, ¿se entiende? Y a la fila 3 le voy a sumar la fila 1 multiplicada por menos 1 también, ¿sí? Entonces, haciendo esas cuentas, lo que vamos a llegar, fíjense que la fila 1 es la que voy a usar, esa no está cambiando para nada. La elijo porque no tiene expresiones con A y X, sino solamente con A. Entonces es más fácil poder trabajar. Por menos 1 y sumado me va a quedar un 0. Por menos 1 y sumado nos queda un menos X. Por menos 1 y sumado nos queda un menos X. Perdón, nos queda un 0. Ya estoy haciendo de memoria la cosa. Y ahora, de nuevo, por menos 1 sumado hacia la tercera fila, nos queda un 0. Acá también nos va a quedar otro 0. Y por menos 1 y sumado nos va a quedar un menos X. ¿Sí? Entonces, fíjense que se ha simplificado muchísimo la cuenta. Perdón, y me había olvidado del 3a menos x que teníamos por delante. A ese no lo podemos perder. Como esto es un número, digamos, representa un número, esto también representa un número, el producto de ellos es conmutativo, así que lo puedo poner por delante del determinante o por atrás del determinante, ¿sí? De todos modos, estamos dentro de la regla, ¿sí? Bien, y entonces, ahora, ya para no olvidarme, lo voy a poner primero, y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a desarrollar el determinante por la columna 1, o por la primera columna, ¿sí? Y entonces eso va a significar este elemento por su cofactor, más 0 por su cofactor, más 0 por su cofactor. Como los otros elementos son ceros, directamente esto me queda 1 por el cofactor del elemento 1, 1. Entonces reduzco todo esto, si quieren lo podemos escribir. Fíjense que como estos dos sumando son ceros, no los voy a calcular a los cofactores, entonces me quedo directamente con este, ¿sí? Entonces vamos a seguir calculando un poco más abajo ahora, ¿sí? Ahí estamos. Ponemos aquí entonces el 3a menos x, que es uno de los factores que teníamos que encontrar, ¿se acuerdan? Y por 1, bueno, no lo voy a escribir el elemento 1, por supuesto, y el cofactor del elemento 1, 1, nos acordamos que tiene un factor de signo, que es menos 1 la I más J, ¿sí? Que está indicando el signo por el que se va a multiplicar al determinante en función de la posición que ocupaba el elemento, ¿sí? Y acá tenemos el determinante que resulta de suprimir la fila 1 y la columna 1, es decir, la fila que lo contenía el elemento y la columna que lo contenía a ese elemento, ¿sí? Y con eso entonces nos quedamos para calcular el determinante. Nos quedaría de esta manera entonces, y tenemos entonces esta cantidad, es una cantidad positiva, es menos 1 al cuadrado, nos da 1. Entonces nos queda esta expresión, 3a menos x, y el producto de menos x por menos x, que es x al cuadrado, menos 0, hacemos los productos cruzados, ¿sí? ¿Se acuerdan de la definición de determinante de orden 2? Y se restan esos productos, entonces acá nos va a quedar directamente x cuadrado, ¿sí? Entonces hemos probado exactamente, esa es la expresión a la que teníamos que llegar. En realidad teníamos que llegar al revés, si ustedes se acuerdan, decía x cuadrado por 3a menos x, paso que por supuesto podemos realizar porque el producto de números reales es conmutativo. Entonces ahí está demostrado, queda estrictamente demostrado que el determinante original del cual arrancamos era igual a esa expresión que aparecía en la guía, ¿sí? Esperamos que sea útil este video también. Nos estamos viendo.